No creo que haya habido un solo momento en mi infancia en el que no me recordaran con cariño que yo era la segunda. No de forma dramática, sin una reunión familiar donde me lo explicaran. Solo un goteo lento y silencioso. 1000 pequeñas instrucciones, miradas, decisiones que susurraban la misma verdad. Mi hermana menor, Brooke, era quien más necesitaba, más atención, más comprensión, más perdón. Y se esperaba que yo se lo diera. Si rompía algo mío, mi madre, Diane, me miraba y suspiraba. Es más joven, Catherine. Déjalo pasar. Si Brooke se enfadaba por un juguete que yo usaba, Diane no la regañaba. Se volvía hacia mí, casi con dulzura, y me decía, ya sabes cómo se pone. Déjala que lo disfrute. Incluso cuando no quería, lo hacía, porque era mayor. Porque sabía más. Porque se aseguraron de que comprendiera que las emociones de Brooke importaban más que la justicia. No sucedió de golpe. Eso es lo que necesito que la gente entienda. No fue una traición masiva. Fue la construcción lenta y cuidadosa de un mundo donde mis necesidades siempre fueron opcionales. El patrón empezó temprano y nunca cambió. Simplemente se complicó a medida que crecíamos. Lo que empezó como juguetes y rabietas se convirtió en expectativas y reglas que nunca se aplicaron por igual. No era solo la hermana mayor. Era la que cubría, la que solucionaba los problemas, la que podía aguantarlos. Y en ese silencioso sacrificio diario, empecé a desaparecer. Nunca grité por ello. No me rebelé, ni tiré cosas, ni exigí que me vieran. Me adapté. Aprendí a adaptarme a los cambios de humor de Brooke como si fuera una fuerza de la naturaleza. Aprendí a ofrecer silencio cuando quería hablar, a ceder antes de que se convirtiera en una pelea, a sonreír cuando no ganaba. Y lo peor es que creía que eso me hacía fuerte. Llevé esa creencia conmigo hasta la edad adulta, en cada decisión que tomaba, en cómo medía mi valor, que si tan solo pudiera mantener la calma, llevar el peso sin quejarme, me verían de otra manera. Nunca lo hicieron. Para cuando cumplí 16, esa silenciosa comprensión se había convertido en ley. Si quería algo más que lo básico, un teléfono, ropa decente, una oportunidad de independencia, tenía que ganármelo yo mismo. Así que encontré un trabajo de fin de semana. Después de los turnos escolares, reponía estanterías, limpiaba mesas y atendía cajas. Trabajaba porque nadie más me iba a dar nada. Y aprendí pronto a no pedir. Pero cuando Brooke cumplió 16, fue diferente. No buscaba trabajo. Ni siquiera fingía que le importaba el dinero. En su cumpleaños, Rick, nuestro padre, le entregó las llaves del auto y Diane le entregó una tarjeta de crédito. Concéntrate en tus estudios, cariño, dijo mi madre, mientras le cepillaba el pelo a Brooke detrás de la oreja como si fuera un anuncio. Nosotras nos encargamos del resto. Esa fue la frase que nunca apareció en mi vida. Ya nos encargaremos. Para la universidad, solicité todas las becas que pude encontrar. Aún así, no me alcanzaron, así que pedí prestado. Alquilé la habitación más barata que encontré. Comía pasta de caja 5 noches a la semana y trabajaba 2 veces a tiempo parcial para sobrevivir. Estaba cansado de un modo que no sabía cómo explicar porque nadie me preguntaba nunca. Mientras tanto, Brooke entró en una universidad privada. No solo la matrícula, sino también el alojamiento, la comida, los servicios públicos, todo lo cubrían Diane y Rick. Ella vivía en un apartamento soleado fuera del campus, con cortinas blancas y balcón, y nunca tuvo que faltar a una clase por trabajar doble jornada. Y cuando le pregunté a Diane sobre esto solo una vez, gentilmente, su respuesta fue tranquila y sencilla. Brooke no es tan fuerte como tú, Catherine. Necesita más apoyo. Esa línea era la columna vertebral de su lógica, el fundamento de toda elección desigual. No importaba cuánto luchara. Lo que importaba era que podía sobrevivir. Y lo hice. Ese era el problema. Cuando Brooke se quedó sin dinero, la rescataron. Cuando destrozó su coche, lo reemplazaron. Cuando agotó su tarjeta de crédito comprando cosas que no necesitaba, Rick pagó sin siquiera fruncir el ceño. Cuando me llegó una factura médica inesperada, urgente y aterradora, llamé a casa con el corazón palpitante y pensando, quizás solo por esta vez. Diane suspiró y dijo, ojalá pudiéramos ayudarte, cariño, pero ahora mismo estamos complicados. Ya lo solucionarás. Siempre lo resolví,
y siempre me lo permitieron. Con el tiempo, dejé de pedir, no solo ayuda, sino atención, cariño, reconocimiento. Dejé de esperar ser alguien por quien valiera la pena preocuparse. Y, de alguna manera, eso les facilitó las cosas. Cuando Dan Meyers me propuso matrimonio, no lloré. Reí, no porque no me importara, sino porque no esperaba que nadie me eligiera con tanta seguridad. Fue un momento tranquilo, solos los dos en una tarde lluviosa. Y, de alguna manera, sentí que por fin me veían. Durante las primeras semanas, viví en esa calidez. Planear la boda me pareció surrealista, como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Una vida donde podía ser el centro de atención sin sentirme culpable. Pero a medida que se acercaba la fecha, algo cambió, sutil al principio. Diane, mi madre, empezó a suspirar con esa forma suya tan ensayada. Cada vez que mencionábamos el coste del catering o las flores, inclinaba la cabeza con una voz suave y ligeramente mesurada. Las bodas son carísimas hoy en día. Es una pena, la verdad, gastar tanto en un solo día. No intentaba disuadirme. Solo quería que me sintiera culpable por ser celebrada. Rick, mi padre, era más tranquilo, pero no menos preciso. Hemos estado haciendo algunos sacrificios últimamente, dijo una noche, mirando su copa de vino. Las cosas ya no son tan fáciles como antes, pero ya sabes, hacemos lo que podemos. Brooke tuvo un año difícil. No dije nada. Solo asentí como siempre. Pero algo en mi pecho se encogió. ¿Y Brooke? Brooke no se esforzó en ocultar lo que sentía. Ponía los ojos en blanco cada vez que se hablaba de la boda, comentaba en voz alta lo ridículos que eran los vestidos de dama de honor, se burlaba cuando alguien mencionaba una lista de regalos. Incluso bromeó diciendo que me estaba portando como una princesa al llorar durante una degustación de pasteles. Pero lo que más me conmovió fue la expresión de su rostro cada vez que alguien me prestaba toda su atención, como si mi felicidad fuera una amenaza, como si mi alegría le robase el oxígeno que ella creía que le pertenecía. Dan fue el primero en darse cuenta. Una noche, mientras yo estaba obsesionado con el plano de asientos, él se paró frente a mí, con los brazos cruzados, observándome. Su voz era tranquila, pero con un tono mordaz, nuevo. «¿Van a hacer algo?», dijo. Miré hacia arriba. «¿Quiénes? ¿Tus padres?». Él simplemente dijo, «Sí». Negué con la cabeza e intenté reír. «Dan, vamos. Pueden ser egoístas, claro, pero es nuestra boda. No nos arruinarían la boda». No respondió de inmediato, solo me observó fijamente. Luego tomó su chaqueta, sacó un sobre blanco cerrado y lo puso sobre la mesa. «Por si acaso», dijo. No pregunté qué había dentro. Simplemente lo miré y, por primera vez, me pregunté si Dan tenía razón. La mañana de la boda se sintió demasiado tranquila, esa clase de tranquilidad que te hace pensar que tal vez, solo tal vez, todo salga bien. El cielo estaba despejado. La florista llegó temprano. Mi vestido me quedaba como si siempre hubiera estado destinado a ser para mí. Y por primera vez en años, me permití creer que tenía derecho a tener algo hermoso. Diane me recibió con una cálida sonrisa y una taza de té, como si lo hiciéramos siempre. Me alisó el pelo como solía hacerlo cuando tenía 5 años. «Estás preciosa, Catherine», dijo. «De verdad». Incluso Brooke se contuvo. No puso los ojos en blanco ni suspiró. Apenas dijo nada. Lo interpreté como un avance. La ceremonia fue suave y plena. Los votos se pronunciaron conteniendo la respiración, con los ojos brillando a la luz. El aire estaba cargado de rosas, champán y algo que no sabía que estaba esperando, una aprobación silenciosa. Mi madre aplaudió durante los brindis. Mi padre bailó conmigo. Brooke se sentó cerca de la ventana y no se quejó cuando la música subió de volumen. Era todo lo que no sabía que quería, un momento en el que no solo me toleraban, sino que me veían. Y luego estaba la tarjeta. Lo encontré justo antes de caminar hacia el altar, metido en mi ramo, un pequeño sobre color marfil con mi nombre escrito a mano por Diane. Dentro había un breve mensaje. «Pase lo que pase hoy, eres nuestra hija y te amamos. Mamá». Fue vago, simple, pero de alguna manera desveló algo. Por un momento, pensé que tal vez, solo tal vez, me veía. No como la sombra de Brooke, no como la fuerte que nunca pedía nada, solo como yo.
Entonces cuando él sonaba música y la sala se llenaba de gente que amaba, me dejé llevar por la ilusión. Sonreí con tanta fuerza que me dolieron las mejillas. Bailé hasta que me dolieron los pies. Tomé la mano de Dan como si fuera un salvavidas. Me dije que me había equivocado al preocuparme. Habían cambiado. Tenían que haber cambiado, porque seguramente nadie fingiría ser tan perfecto solo para derribarlo todo. Ocurrió justo después del primer baile. La banda se había tomado un breve descanso. La sala se había quedado en silencio, con conversaciones y suaves tintineos de copas. Todavía estaba caliente por la música, un poco sin aliento, con las mejillas sonrojadas por girar con Dan bajo las luces. Fue entonces cuando Diane me tocó el brazo. Tenía una sonrisa demasiado radiante, la clase de sonrisa que indicaba que estaba a punto de decir algo que sabía que no me gustaría, pero que creía que aceptaría de todos modos. «Ven conmigo un momento», dijo ella. Su voz era suave y sus manos ligeras. La seguí hasta un rincón cerca del bar, lejos de los invitados, donde las velas titilaban tenues. Tomó mis manos y las apretó como si tuviera algo hermoso que compartir. «Estás radiante», dijo casi en un susurro. «Es una noche preciosa». Esperé. La pausa no fue casual. Fue deliberada. Luego se inclinó y su voz fue lo suficientemente suave para que nadie más pudiera oírla. «Nos quedamos con el dinero de tu regalo. Brooke lo necesita más que tú». Por un momento, me quedé sin palabras. Pensé que quizá la había malinterpretado, que había dicho algo completamente distinto, algo inofensivo. Pero su sonrisa, como si me hubiera dado una bendición, me indicó que la había oído perfectamente. «¿Lo siento?», pregunté finalmente. Ella suspiró como si esto fuera difícil para ella. «Cariño, no lo necesitas», dijo. «Ahora tienes a Dan. Están construyendo una vida juntos. Brooke está pasando por un momento difícil, y es justo que reciba un poco de ayuda». Mis dedos se habían enfriado. El zumbido de la recepción se convirtió en un zumbido sordo detrás de mí. Todavía la sujetaba de la mano, y odiaba no haberme separado aún. «Ese dinero no te pertenecía», dije. Mi voz salió baja y monótona. Diane parpadeó solo una vez. Su sonrisa no desapareció, pero algo en ella se tensó. «Somos tus padres», dijo, como si eso lo explicara todo. «En esta familia, nos ayudamos mutuamente». Fue entonces cuando lo comprendí. No era un malentendido. No era una ceguera pasajera ni un error de juicio. Eso era exactamente lo que ella creía. Que yo era un recurso al que había que recurrir, que las necesidades de Brooke siempre superarían a las mías. E incluso allí, incluso el día de mi boda, mi alegría, mi celebración, mi momento, ella todavía esperaba que se lo entregara, tal como siempre lo había hecho. No sabía que estaba detrás de mí hasta que oí su voz. Era tranquila, mesurada, pero había algo en ella que me paralizaba. «Menos mal que teníamos previsto esto», dijo Dan. Me giré. Estaba tranquilo, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en Diane. Ni enojado ni sorprendido, simplemente listo. Su sonrisa vaciló apenas un poco. «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, todavía manteniendo su expresión como si ésta pudiera protegerla. Dan no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en su chaqueta y sacó el sobre, el que me había dado hacía semanas, el que no había abierto. Lo sostuvo entre dos dedos y se lo extendió como una ofrenda. «Adelante», dijo. «Ábrelo». Rick se había unido a nosotros. Estaba de pie justo detrás de Diane, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Miró a Dan con los ojos entrecerrados, como si lo estuviera evaluando, pero no dijo nada. Diane dudó, pero luego tomó el sobre con una gracia cuidada. Deslizó un clavo por debajo de la solapa y sacó un fajo de papeles. La observé mientras hojeaba la primera página. No le temblaban las manos, todavía no. Pero vi la quietud en su rostro, la tensión alrededor de su boca, la forma en que se quedó sin aliento a mitad del segundo párrafo. Rick se inclinó para leer por encima de su hombro. «¿Qué diablos es esto?», preguntó. La voz de Dan no se elevó. No hacía falta. «Es una declaración legal notariada», dijo. «Firmada hace 3 semanas. Declara que todos los regalos de boda, monetarios o de otro tipo, son legalmente propiedad de Catherine y mía». Diane parpadeó. Dan continuó.
Cualquier intento de retener, redirigir o acceder a esos fondos sin nuestro consentimiento constituye un robo y será procesado. El silencio. Después de eso, el silencio era tan denso que me ahogaba. Diane me miró, no con dulzura, no con esa suave condescendencia, sino con un destello de algo que no había visto antes en ella, incertidumbre. No nos llevarías a juicio, dijo en un susurro. Somos familia. Dan sonrió, pequeño, controlado. Sí, lo haría, dijo, y lo haría. Lo noté en su postura. Ni desafiante ni enojado, simplemente firme. Había trazado un límite y no permitiría que lo cruzaran. Rick abrió la boca y luego la volvió a cerrar. No hablé. No hacía falta. Por una vez, no fui yo quien explicó, defendió ni suavizó el golpe. Simplemente me quedé junto a mi esposo y los dejé aceptar la realidad que nunca imaginaron, que habían insistido demasiado y que alguien finalmente estaba respondiendo. El silencio no duró mucho. Brooke dio un paso adelante, con los tacones resonando con demasiada fuerza contra el suelo. Tenía el rostro sonrojado, los labios apretados y los ojos abiertos de par en par, llenos de incredulidad. Miró alternativamente el sobre, la mano de Diane y la expresión indescifrable en el rostro de Dan. Entonces se quebró. «¡Esto no es justo!», gritó con una voz tan aguda que cortaba el cristal. «Ahora estás casada, Kate. Ni siquiera necesitas ese dinero. Tienes marido, futuro, todo, y yo no tengo nada». Su voz se alzaba con cada palabra, cada frase más entrecortada que la anterior. «Estoy luchando. Y a ti ni siquiera te importa». No respondí. Solo la observé. Y por primera vez, no sentí ira. No sentí conmoción. Sentí algo más frío. Porque en ese momento lo comprendí. Hablaba en serio. No estaba arremetiendo. No estaba siendo manipuladora. No estaba haciendo un berrinche para salirse con la suya. Ella creía sincera y profundamente que tenía derecho a lo que era mío, al dinero, al momento, a todo lo que yo tenía y ella no, porque así había sido siempre. Su dolor, real o imaginario, importaba más que mis límites. Su lucha, autoinfligida o no, siempre fue más urgente que mi estabilidad. Había pasado años esperando que ella superara eso, que un día se despertara y se diera cuenta de que no era el centro del universo, que dejara de preguntar, que finalmente aprendiera a cargar con su propio peso. Pero mientras la observaba ahora, con los hombros temblorosos, los puños apretados y las lágrimas surcando su rostro como un niño al que le niegan el postre, supe la verdad. Ella nunca iba a cambiar, y yo ya no esperaba más que lo hiciera. Rick avanzó tan rápido que incluso Diane se sobresaltó. Tenía la cara roja, la boca apretada y los ojos duros como la piedra. Por un instante, pareció a punto de estallar, no solo de ira, sino de algo más profundo, de algo herido. «Nunca me he avergonzado tanto de ti», espetó. «En mi vida. No me moví. No me inmuté. No me desplomé. No aparté la mirada. Lo miré a los ojos, firmes, tranquilos, como nunca antes me había atrevido a hacerlo, y dejé que sus palabras flotaran en el aire como humo que ya no me asfixiaba. La vergüenza que intentaba inculcarme ya no me cabía. No lo dije en voz alta, pero el silencio entre nosotros fue suficiente. «No tienes por qué avergonzarte de la hija que nunca protegiste». Dan dio un paso más cerca, su voz baja pero aguda, como una espada que no necesitaba ser levantada para sacar sangre. «Si intentas sacarnos un solo centavo», dijo, «te veremos en los tribunales». No había ardor en su voz, ni ira, solo certeza. Y eso fue lo que lo hizo sentir. Los labios de Diane se entreabrieron como si fuera a decir algo, pero no le salieron las palabras. Brooke soltó un sollozo de frustración a sus espaldas, pero nadie se volvió hacia ella. Incluso Rick no dijo nada más, porque por primera vez entendieron, las matemáticas habían cambiado. No habría súplicas, ni compromisos, ni juego con la culpa o la historia, o las 1000 formas silenciosas en que me habían entrenado para rendirme. Solo había eso, una hija que no necesitaba su aprobación, un marido que estaría a su lado y una línea que no volverían a cruzar. Nos alejamos sin decir palabra. La música a nuestras espaldas había vuelto a sonar, cuerdas y risas suaves, intentando llenar el espacio que se había abierto de par en par. Pero para mí, la sala se sentía silenciosa, como si el aire mismo supiera que algo había cambiado.
La mano de Dan era cálida en la mía, firme, segura. Mi columna se alargó con cada paso. No miré atrás. No hacía falta. Hasta que sentí sus dedos cerrándose alrededor de mi muñeca. El agarre era demasiado familiar, fuerte pero tembloroso. Catalina. La voz de mi madre era débil, apenas un suspiro. Me giré. Parecía irreconocible. Tenía los ojos abiertos, la compostura había desaparecido. La gracia practicada que había llevado como una segunda piel durante décadas se había desvanecido. Lo que quedó fue una mujer desmoronándose. «¿No lo dices en serio?», susurró. «Somos tu familia». No respondí de inmediato. Por una vez, dejé que el silencio se apoderara de ella. La dejé reposar en él, el peso de sus palabras, el vacío que las envolvía. La dejé sentir la verdad que nunca había querido ver. Entonces hablé, no fuerte, no cruelmente, solo firme. «Nunca fuiste mi familia», dije, ladeando la cabeza. «Eras de Brooke». Su rostro se quedó inmóvil, como si las palabras la hubieran golpeado en la boca. Su mano se soltó de mi muñeca como si se hubiera quemado. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. El derrumbe no fue ruidoso. Fue silencioso, casi invisible. Pero lo vi todo. Vi cómo se le hundían los hombros. Cómo se le crispaban los dedos como si intentara agarrar algo que ya se le había escapado. Cómo sus ojos se posaron en Dan.